Ya En está. cuanto... Vale, empezamos entonces. Sí, Muy bien, ¿cuánto estamos? 31. Bueno, estupendo, ¿eh? Estupendo. Bueno, supongo que a lo mejor todavía habrá alguno que se seguirá uniendo después. Pero bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, gracias a todos por estar aquí. Esto es una idea que surgió hace 3 semanas, creo, por ahí, pues, para sobrellevar un poco más llevarlo un poco mejor todo este asunto del confinamiento y poder llegar también a todo el mundo con la astronomía, ¿no? Es una idea que salió desde las asociaciones de astronomía de Salamanca, desde OSAE, que es la de la capital, desde Supernova, que es la ¿cómo asociación de la descubrir universidad. exoplanetas desde casa? Sí, sí, puedes silenciar, Nicolás. Sí, Vale. Bueno, sigo. Y entonces, bueno, desde las asociaciones de astronomía de Salamanca, como digo, desde OSAE, desde Supernova y desde Astróbriga, que es la Asociación de Astronomía de Ciudad Rodrigo, pues hemos decidido hacer una serie de charlas. Lo de Zacut, que es un blog que tenemos también en estas asociaciones para, bueno, divulgación de la astronomía. Y hemos empezado a subir esta serie de charlas, ya están todas ahí disponibles, y estas que va a haber en esta segunda parte, con la inestimable colaboración de Astróbriga, también las vamos a subir allí para que las podáis ver. Luego os dejo en el chat el enlace al canal de YouTube, pero bueno, el cielo de Zacut. Tenemos también Facebook y Twitter y el canal que luego os dejaré para que podáis ver todas las charlas pasadas y las charlas que va a haber a partir de ahora. Entonces, bueno, ya sin más dilación, vamos a presentar al ponente de hoy, de esta primera charla de la segunda tanda, que es Victoriano Canales. Muchos de aquí ya, ya he visto que le conocéis, bueno, tenemos el placer de conocerle. Y bueno, Victoriano hace un papel extraordinario dentro de la FAE. Es miembro de la junta directiva de la FAE. Bueno, en que se ha encargado de... Ay, me vas a disculpar que tengo aquí un problema. Ya está. Se me está acoplando otra cosa. Es coordinador de actividades de la FAE, es también representante de la FAE en la NASA, ni más ni menos. Ha sido voluntario de una serie de proyectos, también de la NASA, y bueno, controla mucho, lo vais a ver, sobre la caza de planetas, ¿no? Sobre los exoplanetas. Es coordinador nacional de Astrónomos Sin Fronteras y también es miembro de la Agrupación Astronómica de Elche, Astrogeda, y miembro de la Red Española de Planetología y Astrobiología. O sea que tenemos un señor ponente aquí con nosotros, con el que seguro que vamos a disfrutar un montón. Y para los que os habéis incorporado un poco más tarde, Victoriano va a hacer ahora su charla. Y bueno, desde ahora hasta el final de la charla podéis ir poniendo cualquier tipo de pregunta que tengáis en el chat. Los que a lo mejor seáis un poco nuevos en Zoom, en la barra de abajo donde pone chatear, hay un chat en el que podéis escribir las preguntas que tengáis y luego al final de su charla, pues Victoriano las irá respondiendo. O sea que nada, ya me callo yo y le dejo al que comience. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues empiezo esta tangana pues gracias a Nicolás, que me comentó de hacer algún especial de exoplanetas. Y esto debido porque hace poquitos días se descubrió un planeta girando en torno a un sistema circumbinario, es decir, un sistema binario, eh, pero que el planeta está girando en torno a esas dos estrellas. El tema está en que, aparte del profesional que lo localizó, también participamos un conjunto de voluntarios del proyecto o programa Planet Hunter Test de la NASA. Y bueno, pues yo estaba ahí metido. Estaba analizando curvas y una de esas curvas pues, fue justamente uno de los positivos del paso de este planeta. Después, bueno, aparte de detectarlo, también hay una sala de chateo, de hablar entre unos y otros, a ver qué opina la gente, qué piensa la gente que puede ser. Y al final, pues se concluyó de que eso era
más grande que 2 veces el planeta de Júpiter y era algo más pequeño que una enana marrón. Entonces, eso tenía que ser un bicharraco. Y efectivamente se confirmó que ahí había un planeta joviano gigante. Y bueno, pues a raíz de eso, pues Nicolás se enteró y me llamó. Oye, ¿cómo está eso de poder buscar planetas? ¿Pueden todas las personas, todos los ciudadanos buscar planetas? Y efectivamente, cualquier ciudadano puede buscar planetas. ¿Cómo? Bueno, pues lógicamente con nuestros telescopios no, porque no están equipados con la tecnología que tienen que tener. Y lo que se hace es, pues, los observatorios, lo que hacen ahora mismo, al tener tantos datos por toda la tecnología por tantos datos que no tiene tanta gente para analizar todo lo que se saca, al final se acaba haciendo proyectos de ciencia ciudadana. Proyectos de ciencia ciudadana nos podemos encontrar centenares. Y bueno, yo voy a empezar a compartir pantallas. Bueno, podemos encontrar centenares. De astronomía es, no sé, bajo mi punto de vista es de los que más hay. Pero uno que está en boca de mucha gente y que sale en muchos medios de comunicación es la plataforma Zooniverse. Y en esa plataforma pues, nos podemos encontrar con el proyecto Planet Hunter Test de la NASA, que ahora pues, poco a poco vamos a ir viendo cómo funciona. Bueno, primero, claro, buscar exoplanetas. Tenemos que tener claro esa definición de qué es un exoplaneta, porque hay mucha gente que todavía no lo tiene claro. Estamos diciendo que un planeta extrasolar o exoplaneta es un planeta que orbita una estrella que no es el Sol y que por lo tanto no pertenece al sistema solar. Hay mucha gente que vamos, personalmente me ha escrito y me llama y tal, pero oye, ¿los planetas esos dónde se han descubierto? Si estamos hablando de exoplanetas, estamos hablando de planetas, vamos a decir, exóticos, es decir, que no se encuentran en el sistema solar, sino pertenecen a otro sistema que está en otra estrella. Bueno, en esos planetas nos encontramos con pues, lo que a mí me gusta llamar un zoológico, porque realmente es un zoológico. Nos estamos encontrando planetas rocosos y gaseosos, como tenemos en el sistema solar, ¿vale? Pero aquí en el sistema solar no tenemos una clasificación tan extensa como nos podemos encontrar en sistemas exoplanetarios. Aquí en nuestra casa, el sistema solar, sabemos que tenemos planetas rocosos, planetas gaseosos, y dentro de los planetas gaseosos tenemos los planetas gigantes y los planetas fríos, Urano y Neptuno. Y aparte de bueno, los planetas enanos, asteroides, Centaurus y demás. Pero bueno, planetas que nos encontramos fuera, pues lo que más, bueno, la verdad es que tampoco podemos decir más de esto que de otro. Pero bueno, dentro de los planetas rocosos nos encontramos con supertierras, que son planetas desde 1,25 veces el tamaño de la Tierra hasta alcanzar un radio de unas 2 veces y poquito la Tierra. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta la masa de esta supertierra, porque no solo por el tamaño tenemos que considerar los supertierras, sino también tenemos que considerar la masa que tiene. Entonces, imaginaos un planeta 2 veces el tamaño de la Tierra y con 5, 6, 7, 8, hasta 10 veces la masa terrestre. Ahí es cuando estamos hablando de supertierras. Planetas como la Tierra, bueno, pues está claro, pues con todas las similitudes, tanto en tamaño y masa como la Tierra o incluso también como Venus. Y después nos podemos encontrar subtierras que, pues, lógicamente, son planetas
que tienen un radio y una masa muy inferior al planeta Tierra. Estos, las subtierras, son los planetas más difíciles de localizar, que ahora lo veréis en las curvas. Después, dentro de los planetas gaseosos, nos podemos encontrar planetas como Júpiter, ¿vale? De un tamaño aproximadamente como Júpiter. Nos podemos encontrar planetas como que nosotros nos gusta llamarles superjúpiters o superjovianos, que son planetas que se acercan al límite de convertirse en una enana marrón. Estamos hablando de tamaños que van entre Júpiter y unas 2-3 veces el tamaño de este planeta, de Júpiter. Ahí hay un límite que es donde cuesta clasificar si lo que se está observando es un super Júpiter o es una enana marrón. Es algo que cuesta, entonces se necesitan muchas más observaciones. Los Júpiter caliente, estamos hablando de planetas como Júpiter, con una masa igual, semejante, pero el problema de estos planetas es que mientras que Júpiter se encuentra a 5 unidades astronómicas de nosotros, los superJúpiter se encuentran a 0,05 unidades astronómicas. Están tan cerca de su estrella que son tan calientes que rozan temperaturas de 2000, 3000 y 4000 grados Celsius. Los planetas fríos o planetas tipo Neptunos son aquellos planetas gaseosos que se encuentran lejos de su estrella, y también nos podemos encontrar con mini Neptunos, que son pues, planetas semejantes a Urano o un término medio. Después, por otro lado, bueno, pues todos conocemos el diagrama de Sturm-Russell, pero esto lo pongo para indicaros que todas las estrellas en las que se están encontrando planetas, prácticamente todas se encuentran en la secuencia principal. Donde más se están encontrando últimamente son en las enanas rojas, que ahora veremos el porqué. Después hay algún planeta esporádico que sí que también nos lo podemos encontrar en estrellas gigantes. Es muy raro encontrarnos algún planeta en una estrella supergigante. De momento no se han descubierto ninguno. Donde más se han descubierto han sido en estrellas gigantes. Esta mañana, haciendo una prueba con Nicolás, por ejemplo, analizando una curva, bueno, le he señalado, le he indicado a Nicolás de mira qué pedazo de estrella tenemos aquí. Tiene, mejor dicho, 55 veces el tamaño del Sol. Y estaba pasando un planeta superjoviano, super Júpiter. Era espectacular la curva de luz que tenía. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta, aparte de los tamaños de las estrellas y el tamaño de los planetas, es las combinaciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un planeta, vamos, pues no sé, aquí esto es una enana marrón, un planeta como Júpiter, por ejemplo, bueno, pues vemos en su curva que prácticamente es plana, ¿vale? Es plana porque tiene una caída de luz, como estamos viendo, pero su recorrido en su disco estelar es largo, ¿vale? Por eso tenemos esa curva plana. Si esa estrella es mucho más pequeña, pero el planeta también es joviano, lo que estamos viendo es una caída profunda de la luz de esa estrella. ¿Por qué? Porque el planeta, al ser más... bueno, tiene su tamaño, ¿no? Pero la estrella, al ser más pequeña, bloquea más luz y por eso tenemos esa profundidad tan grande. Eso sí, cuanto más pequeña es la estrella, pues su recorrido por delante de la estrella es mucho más pequeño. ¿Vale? Esperar un momento que voy a llamarle la atención a mi hijo, porque... Un segundito, por favor.
Disculpad. Bueno, vamos a ver. Uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar a la hora de analizar curvas es la propia variabilidad de las estrellas. Estamos hablando de estrellas variables, que lógicamente cuando veamos curvas, pues vamos a ver cómo varían. Tenemos que tener en cuenta bueno, pues su propiedad intrínseca, que es la propia física de la estrella, que es la que la produce. Puede ser por rotación, en un cúmulo de manchas solares o estelares, en este caso, pues se agrupan en el centro, están cruzando justamente el mismo plano, la perspectiva que tenemos, y lo que hace es pues eso, una caída de luz. Y lógicamente pues no pertenece esa caída de luz a un planeta, sino pertenece pues a esa variabilidad de esa estrella de rotación. Lo mismo nos podemos encontrar con estrellas eruptivas o con estrellas pulsantes. También la variabilidad extrínseca, que es aquella pues, que tiene un cuerpo o varios cuerpos orbitando a su alrededor y que no son planetas, que son pues, esos sistemas binarios que pueden ser visuales o espectroscópicos. Están tan juntos que la única forma de poder observar ese sistema binario es mediante el análisis en su espectro. Que un ejemplo de ello pues, puede ser la estrella Algor de Mizar y Algor, el sistema doble de la Osa Mayor. Algor es una binaria espectroscópica. Bueno, pues más o menos teniendo estas ideas o estas nociones básicas, nos ponemos en marcha. O cómo me pongo yo en marcha a la hora de buscar estos exoplanetas. Bueno, como he comentado antes, nos tenemos que meter en la plataforma Zooniverse, nos registramos y aquí ahora vamos a ver que nos pueden pasar un par de cosas. Que existan datos, que haya volcado el telescopio para poder analizar, o que no existan datos. ¿Por qué? Porque el telescopio está volcando los datos y hasta que no pasan 4, 5 o 6 días, los datos no están disponibles para poder analizar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues si no tenemos datos nuevos para analizar, nos iremos a analizar los datos que ya tenemos. Programas que yo me bajo, bueno, programas son páginas web, ¿vale? Es la base de datos del propio proyecto, del plan de Hunter Test, buscadores de planetas, como es el ExoMAST o el ExoFob. Perdonad. Bueno, ahora os voy a poner un ejemplo de... a ver, estos programas que os he mencionado, de base de datos y de buscadores de candidatos de planetas, bueno, yo en un principio estuve que buscarlos conversando con gente del proyecto y pues para que os sea más fácil de localizarlos y después, pues bueno, lógicamente lo guardáis en favoritos y ya lo tenéis. Es en la página de la Asociación de Elche, en astrojeda.es, en la parte de recursos, abajo del todo, tenemos la base de datos del plan de Hunter Test, búsqueda de candidatos del test y también la búsqueda de candidatos de ExoMAST. Que digamos esto es una base de datos de todos los exoplanetas que se han descubierto hasta ahora y todos los que se están procesando. ¿Vale? Bueno, esta es una imagen de lo que es el PAD, el plan de Hunter, bueno, el analizador, la base de datos de análisis del plan de Hunter. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Aquí lo que nos vamos a encontrar es con el nombre del sujeto, que se le ha puesto en un principio para poder analizar, el TIC, que es la identificación. Cuando los astrónomos han detectado un tránsito, le ponen una identificación. ¿Vale? Y después, por otro lado, bueno, esto ya son parámetros propios del programa de la base de datos,
que mide las intensidades de registros de ese tránsito para saber la cantidad de usuarios que han detectado un objeto o no han detectado para que los astrónomos del proyecto no pasen de largo de esas curvas de luz, sino que le hagan un poquito de caso, porque parece ser que, mira, hay 3 personas que han detectado esta curva de luz, hay 4, hay 9, hay 10, hay 13, hay 15, hay 20. Entonces, eso es una forma de poder medir la cantidad de peso de esas imágenes y de esa manera los astrónomos le hacen, digamos que hacen un segundo análisis. Descartan las que, no tienen, las que apenas tienen votos y aprueban las que más votos tienen. ¿Vale? Eso es en un principio lo que hace el PAT. Después, por otro lado, el ExoMars lo que hace es que tú coges un planeta, un planeta no, un sujeto en el que le han puesto el TIC, tú ese número de identificación lo pones aquí, le pones TIC y el número, y entonces te saldrá si ese objeto o lo que tú tienes señalado corresponde a un planeta o no. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Estos son simplemente imágenes de los proyectos. Después, este sí que es el más completo de todos. Se llama ExoFob y aquí es donde está toda la base de datos de todos los planetas que se han detectado. Poniendo aquí el número de identificador del TIC, te sale todos los parámetros, todo, te dice si esa estrella es variable, si es doble, y es aquí donde te confirma que el test, en este caso, porque estos son datos del test, te confirma si existe realmente el planeta o no existe ese planeta. ¿Vale? Vale, nos metemos en Funiverse, ¿vale? Nos hemos registrado, nos metemos, bien, entramos en la parte de proyectos y bajamos un poco y vemos la barra donde están todos los proyectos de ciencia ciudadana. Como podéis ver, pues, de física, de naturaleza, de medicina, literatura, lenguaje, historia, de todo. Nosotros nos desplazamos hasta el final y es donde nos encontraremos con Space. Seleccionamos Space y ya nos metemos en la parte de donde se encuentran todos los proyectos de astronomía. Hay muchísimos. Yo me he metido en varios para ir probándolo. Yo personalmente estoy en el Planet 4 también, en este también de asteroides, en otro que hay aquí abajo que es también para medir estrellas variables. Pero, bueno, el que más me gusta y el que más me ha enganchado ha sido el Planet Hunter 3. ¿Vale? Bueno, pues aquí es donde nos metemos y aquí es donde nos vamos a encontrar con todo lo que nos hace falta. En un principio, pues para familiarizarnos con el proyecto, pues tenemos el acerca de, para simplemente le pulsáis y tenéis ahí todo cómo funciona ese proyecto, la parte de clasificar, la parte de poder hablar con usuarios también de este proyecto y también con astrónomos, la parte de la colección de distintos usuarios y también tenemos la parte de recientes, es decir, de análisis recientes. Puede ser del proyecto Planet Hunter Test o te pueden salir proyectos de otros sitios que has estado participando. Bueno, nos metemos ahí y nos metemos en clasificar y esto es lo que nos encontramos a la hora de clasificar. Las curvas de luz. Ahora nos salimos de aquí, dejamos de compartir estas imágenes y lo que vamos a hacer es meternos. Vale. Bien, nos hemos metido ya en la página web directamente, ¿vale? Nos hemos metido en la pestaña de clasificación y, vale, importante, lo que he estado comentando antes. Hay veces que podemos analizar y hay veces que no podemos analizar. Cuando no podemos analizar,
nos saldrá un recuadro en azul, creo recordar, en la parte de arriba, diciendo que todos los análisis que se van a hacer, pues prácticamente no sirven para nada. ¿Por qué? Porque todos los análisis ya están efectuados, ya están realizados, y por muchas curvas que tú veas y quieras señalar, pues realmente no van a servir para nada. Entonces, pues bueno, sí te puede servir pues para entrenar, es lo único. ¿Qué no podemos también encontrar para entrenar? Muchas veces el propio sistema te crea falsos positivos. ¿Qué significa esto? Te genera curvas de luz con positivos, pero que realmente no corresponde a ningún planeta. Es simplemente para que reconocer si has sido capaz o eres capaz de reconocer esas caídas de luz, esos tránsitos de los planetas. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una curva de luz real. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver si quito yo esto de aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Yo lo que hago muchas veces, o prácticamente siempre, es irme a la parte de información de la estrella. A ver si quiere ir. Vale. Bien. Y me encuentro con lo siguiente. El radio de esa estrella, estamos viendo que esa estrella es un 30% más grande que el Sol. La temperatura es prácticamente algo más elevada que el Sol, por lo que estamos en una estrella, pues es lógicamente un poco más, un 30% más grande que el Sol, una temperatura semejante. Vale. Teniendo en cuenta, si nosotros nos salimos del sistema solar e hiciéramos una curva de luz de los planetas, Júpiter es el único planeta que alcanzaría un porcentaje de un 1% de oscuridad en el tránsito. Mientras que planetas como la Tierra alcanzaría un porcentaje de un 0,01%. Ese porcentaje es el que vamos a ver aquí, en esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Eso por qué lo digo? Porque de esta manera nos hacemos una idea de, sabiendo, teniendo en cuenta cómo es de grande Júpiter y teniendo en cuenta que si Júpiter nos proporciona una caída de un 1%, pues bueno, pues yo tengo que esta estrella es de un más grande que el Sol, y aquí lo que me está diciendo es que si hay algún planeta, pues tiene que tener una caída muy grande para poder ser detectada. En este caso, pues las mediciones del TESS pues, no te bajan más de un 0,15. Por lo que si hay algún planeta aquí, pues tienen que ser planetas pues, semejantes a Urano o más pequeños que Urano. Ahora mismo, yo, por ejemplo, no veo ninguna curva, ninguna bajada de luz para poder indicar de que existe un tránsito. Entonces yo aquí, pues lo que haría es decirle hecho. Simplemente porque no veo nada, entonces le doy a hecho y que me pase a una siguiente curva. A ver, si quiere ir. Vale. Aquí, ¿qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando que a la misma vez que estaba el telescopio realizando las mediciones de la curva, pues estaba también manejándose en otros factores técnicos del telescopio, y lo que producen son unos errores sistemáticos, que son todos estos vacíos que nos podemos encontrar aquí, por lo que si nos encontramos algo, posiblemente esa bajada de luz podría ser perfectamente de algún error del telescopio. Entonces yo aquí, pues cuando me encuentro con este tipo de errores sintomáticos, pues prácticamente yo también le digo que he hecho, porque aquí prácticamente no voy a encontrar nada. Otra curva, vale. Aquí nos estamos encontrando pues prácticamente lo mismo. Tenemos una estrella, vamos a ver esta estrella cómo es.
pues estamos viendo que es un 42% el tamaño del Sol, una temperatura pues prácticamente la mitad, por lo que en pocas palabras estamos viendo la curva de luz de una enana roja. Para que se produzca realmente una curva de luz, pues los planetas, con que sean del tamaño de la Tierra o Urano, ya tendríamos que tener alguna bajada. No, en un principio no se nota ninguna bajada, ningún tránsito, nada que nos haga suponer que existe un planeta, pero hay veces que cuando veo que hay alguna lectura baja, aunque no exista ninguna bajada, a mí me gusta señalarlos. ¿Por qué? Porque probablemente, a lo mejor, es posible que sea algún planeta pequeño que esté pasando por delante y a lo mejor, pues oye, pues puede caer la breva y posiblemente sea algún planeta. Posiblemente. No estamos bajo mi criterio en este caso, pues yo señalaría estas cuatro estas cuatro lecturas que están en la parte más baja, por si colara. Pero eso ya lo tienen que decidir los astrónomos. Conforme estamos analizando, todas estas lecturas se van a ir directamente a la base de datos que he comentado antes, el PAD. En esa base de datos, los algoritmos lo que hacen es detectar que esa misma curva de luz, que esa estrella, que varias personas hayan detectado esas mismas bajadas, y si varias personas han detectado esas mismas bajadas, entonces directamente los algoritmos generan una identificación, una ID o TIC, y pues no es inmediato, pero a lo mejor 3, 4 o 5 horas después de haberlo reportado, pues lo que hace es mostrártelo, para simplemente que tú tengas esa identificación y tú cómodamente, tranquilamente, cuando tú quieras, pues puedes detectarlo, meterte en esa identificación y conocer si se ha producido alguna detección real en esa estrella que tú has analizado. Aquí, por ejemplo, esto es una estrella variable. En esta estrella variable que tiene tanto medidas bajas como medidas altas, y bueno, pues aquí sería dificilísimo detectar un planeta. Y para ello, para conocer las curvas de luz de las estrellas variables, no me voy a meter porque mi ordenador no tiene recursos como para estar procesando tanto, lo siento mucho, es un ordenador un poquito ya viejo y ya los recursos no me dejan. Pero si nosotros nos metemos aquí, en la guía, sí que vamos a tener una guía de todas las curvas de luz que se producen, por ejemplo, en los errores sintemáticos, como he estado comentando antes, en sistemas binarios, en estrellas variables y, lógicamente, también en exoplanetas. Aquí, pues yo en un principio no veo nada que me haga sospechar del paso de un planeta. Vamos a ver si existe. Hay estrellas variables que no te dan el radio solar porque a lo mejor puede ser un sistema doble. Y entonces no es capaz todavía el sistema de calcular el tamaño de la estrella porque está leyendo las dos estrellas a la vez. Entonces se le hace difícil de detectarlo y entonces te sale como que no hay nada. Pero aquí estamos viendo que esta estrella es algo un 20% más grande que el Sol, la temperatura un poquito más. O sea, vale, pues una estrella, en caso de haber planetas, pues nos estaríamos encontrando, teniendo en cuenta estos picos de bajada, nos estaríamos encontrando con planetas pues semejantes a Urano. Urano, no, más bien tirando para Neptuno, que es más pequeño. Bueno, y así sucesivamente el tiempo que queramos y, o nos queramos cansar, lógicamente. Así podemos estar analizando curvas de luz pues todo el tiempo que queramos.
Aquí vamos a ver otra curva de luz. Vamos a ver si cayera la breva. Aquí, mira, aquí vamos a tener... Yo aquí, por ejemplo, veo que sí que parece que se produce aquí una caída de luz, ¿vale? Yo no estoy seguro si es una curva de luz, si es una caída de luz o no, pero si yo... Aquí tenemos el eje cero, ¿vale? A mí lo que me gusta es poner, muchas veces cuando yo veo ese tipo de caídas, me pongo el cursor en medio, más o menos, simplemente para intentar tener una línea de la línea cero y ver si efectivamente cuando estoy en esa altura, más o menos, se produce alguna curvatura hacia abajo, como si fuera una U, ¿vale? No veo, para eso podemos utilizar los zooms para poder agrandarlo y detectar eso. En un principio, a mí me hace sospechar que puede ser el paso de un planeta, de un exoplaneta, y yo lo que hago es señalarlo, que ahí posiblemente pueda haber una caída. Aquí, por si suena la flauta, también puedo bajar. Aquí más o menos, si me pongo aquí, pues podría ver, podría ver. Habría que meterse con el zoom y ver si realmente nos podemos encontrar una caída como si fuera una U, ¿vale? Y bueno, pues yo en ese momento yo señalaría esas dos y así sucesivamente, pues hasta el tiempo que yo quisiera estar analizando curvas, ¿vale? Bueno, llega el momento en el que digo, bueno, pues yo ya me he cansado y voy a... Mira, ¿por dónde? También otra estrella variable. Esta creo que es binaria. Bueno, vamos a ver. Yo aquí, por ejemplo, a ver qué me quite yo aquí. Yo ahora me tiro para abajo y en la parte de abajo, a ver si puedo, vale, puedo ver las estadísticas. ¿Qué me puedo encontrar? Me puedo encontrar lo que he hecho a lo largo de hoy. He hecho ahora, por ejemplo, seis mediciones. Mis recientes clasificaciones en las que yo he participado en la parte de conversación han sido estas tres, ¿vale? Y bueno, simplemente esta es la parte de estadísticas. Actualmente habemos 19.672 voluntarios de este proyecto y ahora, ¿qué pasa? Yo no toca nada. Bueno, vamos a ver que se ponga eso en algún sitio. Bueno, esa es la parte, como he comentado antes, en la que puedo clasificar. Ahora nos vamos a ir a la parte en la que no puedo clasificar simplemente porque el telescopio no ha volcado datos y, bueno, pues si no ha volcado datos, pues poco podemos hacer. ¿Qué es lo que hago yo? Yo me meto en... ¿Y esto por qué me he salido yo aquí? Yo me meto en mis favoritos, donde yo guardo las curvas de luz que más me han gustado y que tiene toda la pinta de ser un exoplaneta, me las guardo en favoritos. O también en la parte de colección, me meto en mi parte de exoplanetas que he querido guardar en esa colección y lo que hago es ir analizando las curvas poco a poco. Como todas esas curvas tienen una identificación, pues esa identificación lo que hago es meterme en el ExoMars, yo pongo el tick de esa identificación de esa estrella que yo quiero detectar y me dice si hay planeta o no hay planeta. A ver si el sistema me quiere dejar. No sé por qué se ha salido. Y podemos ver un caso.
Vale, sí, sí. Aquí, por ejemplo, si nosotros estamos registrados, tenemos en esta parte del pad, señalamos usuario, metemos nuestro usuario, damos a buscar, a ver si quiere salir. No sé, cuando proceso todo esto por el Zoom me va más lento. Pero bueno, vamos a coger, a ver si me deja. Uf, no me deja. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo. Si me deja, no, no me deja. 37, 86, 2254. 37, 86, 2254. Joder, ya se me ha ido. 37, 86, 2254. 37, 86, 4. Le pongo la palabra TIC delante, le digo buscar y me dice que en ese caso ese reporte que se ha hecho por parte de algunos voluntarios nos está diciendo que no existe ningún planeta. ¿Vale? Un ejemplo donde sí nos puede decir algo, lo tengo aquí preparado porque son muchos, pues sería a ver, el TIC 169 22 8 22, por ejemplo. Aquí se quedó y buscar. Me dice que no, ¿cómo que no? 169 22 6822. No lo sé si esto es el planeta WASP. No lo entiendo por qué no me da. Está yendo bastante mal esto. Me está yendo bastante mal. Vale, sí, ahora sí que me lo ha detectado. Vale, este TIC, esta identificación sí que corresponde al paso de un exoplaneta. Esto es para que veáis que a la hora de meter el TIC en la base de datos, nos va a salir la característica de la estrella y del planeta que está pasando. O sea que si quiere ir aquí el colega. Bueno, sin tanto problema como me está dando ahora esto, prácticamente así es como los voluntarios del test realizan los análisis de curvas. Tenemos la parte donde cogemos donde tenemos la, la, la curva de luz, detectamos si hay tránsito o no hay tránsito, reportamos, eso va directamente a la base de datos. La base de datos, si detecta que hay un mínimo de personas que detecta ese mismo tránsito, entonces le da una identificación y te genera ese número. Con ese número nos metemos en la base de datos, en el pad, y podemos ver si realmente con el paso del tiempo, no solo viéndolo una vez, tenéis que verlo varias veces. La única forma de poder detectar
y saber si realmente lo que tú has marcado realmente corresponde a un planeta o a un falso positivo, que también se pueden dar. O simplemente se quedan en candidatos. Actualmente, a fecha del 29 de abril, existen 4.152 planetas confirmados, pero es que también hay 5.108 candidatos a planetas, ¿vale? Que es mucho más. Y como veo que el sistema no me deja, yo creo que, Jorge, yo hasta aquí en un principio era mi charla, quería... ¿Dónde estás? Oh, Victoriano, desapareciste. Me parece que Victoriano ha desaparecido. No sé si lo vemos todavía. Si queréis, podéis... Yo no lo veo. ya. No, yo creo que le tiene que haber fallado la conexión. No, yo no le veo. Oh, su ordenador sí, se ha caído. Y vamos a hacer una colecta para comprar un ordenador nuevo, a Victoriano. Me parece. Bueno, a ver, Jorge, ¿hubo algunas preguntas? Sí, sobre flujo y magnitud. Sí, Intentar discutir. había algunas. No sé si... Voy a cerrar todos los micrófonos y Jorge, abres el tuyo después, ¿de acuerdo? Vale, correcto. no sé, Nicolás, si quieres que esperemos un momento a ver si se reincorpora Victoriano. Sí, pero ya podríamos por lo menos ver cuáles son las preguntas que han salido. Sí, bueno, había unas preguntas de Nabila. Bueno, si no podemos intentar responder algunas. A ver, ¿se me oye ahora? Ah, bueno, aquí lo tenemos, Sí, estupendo. Victoriano. Es que no sé qué ha pasado. No sé por qué me está haciendo cosas raras. Lo que no me ha hecho a lo largo de todo el día se me están juntando ahora todas las cosas raras. Pero bueno, yo qué sé. Preguntar. Yo ya que ya no puedo más con el equipo que tengo, la verdad. Vale, tenemos algunas preguntas por aquí, pero de cualquier manera, bueno, según se las vamos pasando a Victoriano y podéis ir escribiendo más los que hayáis tenido dudas durante la charla o cualquier otra cosa que se os ocurra. Bueno, una primera pregunta de Nabila, te dice Victoriano que que si la misión TESS funciona con flujo o con magnitud. Eh, Trabaja con flujo de datos, ¿vale? Lo que pasa es que también te desarrolla la magnitud. En un principio, cuando tú estás midiendo, cuando te sale lo que es la curva de luz, te está midiendo el flujo de datos. Cada dato es un punto. Entonces, a lo largo, y esos puntos es lo que te fluctúa, y si ahí existe algún tránsito es cuando te baja. Vale, luego hizo un par de preguntas que era yo creo sobre momentos justos de tu charla, no sé si lo puedes identificar. En un momento decía esta misma persona, Nabila, preguntaba que si era una Delta Scuti. Luego habla de una RR Lirae y también pregunta que si, no sé en qué parte concreta fue de la charla, y luego pregunta que si es posible con un solo tránsito, que si con un solo tránsito se puede calificar como exoplaneta sin mirar efemérides. A ver, tenemos exoplanetas que puede pasar lo siguiente, que sean muy rápidos. Al ser muy rápidos, pues entonces nos podemos encontrar muchos tránsitos de ese mismo planeta. Cuando ese planeta es lento, es decir, que a lo mejor solo lo podemos detectar una o dos veces, se requieren muchísimas más mediciones para saber si realmente esa medición que tú has hecho corresponde a un planeta o no. ¿Por qué? Por la posible variabilidad que nos podemos encontrar en esa estrella. Los tránsitos de los planetas, para que sea el mismo planeta, prácticamente la bajada de luz tiene que ser siempre igual.
En el momento en que tenemos un tránsito con una bajada y otro tránsito con otra bajada, ya estamos dudando, bueno, estamos confirmando de que no se trata del mismo objeto. Para que sea del mismo objeto, tiene que tener la misma caída en toda su curva de luz. Si el planeta es lento, posiblemente lo puedes detectar una vez y hasta que el test no vuelva a pasar otra vez por esa zona y vuelva a detectarlo, entonces no vamos a poder otra vez a volver a localizar ese planeta. Por eso hay muchas veces que se tarda mucho tiempo en localizar una estrella, en localizar un planeta y confirmar realmente de que se trata de un planeta. Robert hace, más que una pregunta, hace una petición. Pregunta que sí que si puedes poner una gráfica con algún planeta identificado. Uf, yo lo pondría, pero es que el ordenador, como me habéis estado viendo, me va fatal. Cuando toda esta tarde me ha ido funcionando perfecto, ahora me está yendo fatal. Yo voy a probar saliéndome, o sea, es decir, sin compartir pantalla, voy a meterme, a ver si de esta manera. Sí, si te parece, mientras lo vas buscando, Jesús dice más que una pregunta, un comentario. Dice eso, con exclamaciones, la cantidad de exoplanetas que no podremos encontrar al no estar alineados con nosotros. Claro, es que vamos, el test lo que hace es buscar planetas a través del medio del tránsito. También lo hace a través de velocidad radial, pero lo más que hace es por tránsito. Entonces el problema que tenemos es que si ese planeta, lógicamente, no está alineado con la Tierra, es imposible poder detectar tránsito. Eso es claro, eso está claro. Y así nos vamos a perder un montón de planetas, efectivamente. Germán pregunta qué tipo de observación, qué tiempo de observación muestran las gráficas. En un principio hay gráficas que te miden durante 28, 29, un mes completo, y hay otras gráficas que te miden tiempos de 10, 15, 20 días, según el test, según el tiempo que tienen los operadores del test para analizar una zona, pues esas mediciones se basan en ese tiempo. O puedes tener una lectura de todo un mes o de 10 días, de 15 días, es variable. Eso lo hace el test. Vuelvo a preguntar, Robert, que cada punto blanco, ¿cuánto tiempo es? Segundos. El telescopio cada 2 minutos va almacenando. Lo que pasa es que aquí en las gráficas realmente no sé interpretar a qué corresponde cada punto. Habría que meterse en la parte de acerca de la misión y ahí sí que te vienen muchos más datos, pero la zona, lo que él me pregunta creo que tampoco sale ahí, en la parte de acerca de la misión. Perdona, Miguel Ángel, ponías algo por hacerme una idea, pero no he visto a qué tipo de pregunta te refieres. No sé, es como si faltara una parte, si lo puedes volver a escribir o hacer una aclaración. Y mientras Nicolás comenta que si los periodos son de 20 y pico días, ¿significa que hablamos de planetas muy cercanos a su estrella? Eh, Vamos a ver, son periodos de 25 días porque se han hecho mediciones durante 25 días de esa misma estrella. Entonces, si hay un tránsito en esa estrella, a lo largo de ese mes tendríamos que ver esa caída, efectivamente. ¿Vale? Puede haber una caída de un planeta gigante o un planeta pequeño y dependiendo de cómo sea el tamaño, pues en esa parte de la izquierda, que es donde está el porcentaje, es donde tendríamos que detectarlo.
Oye, si queréis ahí, yo puedo compartir mi pantalla porque parece que mi ordenador funciona bastante bien y estoy justamente en el Zooniverse y así podríamos ver algunas curvas, si queréis, y tú las puedes interpretar, Victoriano, para responder a una de las preguntas, para ver unas curvas. Pues yo lo que voy a hacer es... ¿Os parece? ¿Te parece, Victoriano? Sí, por mí sí. Yo lo que quiero hacer es salirme yo de aquí, porque es que me está dando... Vale, yo me voy a meter con vosotros. ¿Estáis No viendo, comparto mi pantalla. ¿estáis viendo mi pantalla ahí? Vale, bien, sí. Esta curva, por ejemplo, En esa curva, yo, por ejemplo, es una estrella binaria, creo. ¿Vale? Si nos metemos si te metes en la parte de la guía, en la guía, donde pone File Guide, ¿dónde pone? al Ok, Field centro, Guide, ahí, ok. ¿vale? Perdonad un segundo. Nicolás, puedes cederle el control a Victoriano y maneja tu pantalla, si quieres. Así, Ah, también es verdad. eso no lo conozco. ¿Cómo se hace? En la parte de arriba, donde tienes las opciones, Ujú. pones que Ah, viene Remote Control. y se lo pasas a él. Vale, te lo voy a dar a Victoriano. Normalmente ya tienes control. O no, estamos en No. espera para que tengas control. A ver si no la liamos más. No, si lo acepta, es fácil. Si lo acepta Victoriano, lo maneja él. Victoriano, a lo mejor tienes que aceptar algo ahí. Yo aquí tengo que coger, no sé, ¿veis el cursor que se está moviendo? No, pero a lo mejor en tu interfaz salió algo que tienes que aceptar. No, me sale, puede controlar la pantalla de Nicolás, lo único. Eso es, Pues eso es. selecciona ahí, pulsa sobre, imagino que hay un botón ahí. Yo esto, como nunca lo he hecho, entonces es pulsar ahí y ya está. Bueno, pero si no, yo sigo y tú... A lo mejor si la conexión no es muy estable, igual podéis exacto. tener Sí. problemas los dos. A ver, entonces vuelvo a compartir mi pantalla. Y era para ver unas curvas. Estamos ahí. ¿Veis mi pantalla? Sí. Field Guide, ¿querías que viéramos Vale, algo ahí? por ejemplo, si nos metemos en... Mira, vamos a ver. Por ejemplo, para que veáis las estrellas variables, para que veáis el tipo de curvas que pueden ejercer las estrellas variables. Allí, ¿verdad? Aquí. Eso son unas curvas de estrellas Vale, variables. estas son Eso es. curvas de luz que están que las está produciendo las estrellas en rotación. Es decir, estrellas que acumulan manchas en sus estrellas, igual que tenemos las manchas solares, y que cuando están alineadas con nosotros, pues se producen caídas bruscas de luz, que es lo que parece que tienen ahí tránsitos, pero que realmente no son tránsitos. Es la caída de luz producida por las manchas solares, por entendernos de una manera. ¿Vale? Nos podemos encontrar así, nos lo podemos encontrar más abajo. De acuerdo. Si vamos bajando, podemos encontrarnos más curvas a ver si sale más para abajo, curvas de estrellas pulsantes. Nos podemos encontrar este tipo de variabilidad. Pero bueno, la pregunta era una que corresponde justamente a un tránsito, ¿no? ¿Cuál? Un tránsito real, creo que Sí, lo Un que tránsito yo real. Es que Sí. tránsito real. A ver, si vemos... Claro, yo lo que decía es un ejemplo de una gráfica donde se represente lo que es el tránsito, claro. Que se vea en la gráfica lo que es el tránsito. Mira, sí, espérate, es que por error, es que disculpar por el ordenador que tengo, pero es que me está dando un montón de problemas. Pero, mira, métete, Nicolás. Ahí estoy con ejemplos de tránsitos. Si quieres, No, puedo pasar... estos son tránsitos. Ah, vale, te has metido en tránsitos de planetas, ¿o no? Exacto. ¿No? No, estos son tránsitos de pulsantes.
creo recordar. No, ahí estaba en Planet Transit. O Ahí. sea, tránsito de tránsitos planetarios. Ahí, en plan de tránsito planetarios. Vale, aquí nos podemos encontrar caídas, curvas de luz, caídas referente ¿Puedes a... ampliarlo un poquito, Nicolás? Mira, por ejemplo, la segunda gráfica, la que tenéis debajo, ahí tenéis una caídas reales de un planeta. Esa de ahí. Esta de aquí, que está señalada por 3 veces, eso corresponde al paso de 2 planetas. ¿Por qué 2? Como he comentado antes, para que sea el mismo planeta, la caída de luz tiene que ser igual. Entonces, ¿qué tenemos igual? La primera y la tercera. La segunda, la que tenemos en medio, es desigual, por lo que se sospecha que tiene que ser un segundo objeto. Podría ser el mismo objeto, pero en un principio no tiene el por qué, porque el tránsito, la caída de luz, no es la misma. ¿Vale? Aquí, Voy por ejemplo, bajando, me sí, voy enseño algunos bajando. otros. Sí. Aquí, por ejemplo, esta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, para, Nicolás. Aquí en esta que tenemos 5 caídas, pues corresponde a un planeta que está orbitando alrededor de, creo que es un sistema binario. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos las caídas del sistema de esa segunda estrella, pero es que también tenemos detectada las caídas de planetas que son las que están señaladas entre las barras amarillas. Esos son planetas confirmados, que son los que se utilizan para hacer la guía. Y vas bajando, ¿vale? Nos podemos encontrar pues, más estrellas variables, donde nos podemos encontrar caída de planetas. Y en la parte de abajo, en esta donde hay varios planetas, bueno, hay varios tránsitos señalados, pues corresponde también a un sistema planetario. Vale. Y de ahí nos podemos encontrar con, bueno, pues con varios ejemplos de ello. Yo, por ejemplo, donde está ahora Nicolás, yo señalaría, es que claro, como no me deja... Dime dónde quieres que vaya. ¿Vuelvo ahí? En la parte del... No, en la parte del centro de la curva de luz. De ¿Ves acuerdo, vuelvo a tomar. Sí. No. Cierra la guía. De acuerdo. Vale, nos vamos a lo que es la gráfica. ¿Vale? En la gráfica, ¿veis que hay caídas? Sí. Tenemos una caída muy, muy pronunciada, por ejemplo, cerca del día 20. Ahí. ¿Veis? Yo señalaría esa, por ejemplo. Después tenemos otra caída no tan pronunciada, pero por ejemplo ahí donde tú tienes marcado, en el día 4, yo eso también lo marcaría. El que está al lado del día 8 también lo marcaría. Y el que está al lado del día 12 también lo marcaría. Al igual que también marcaría el del día 16. ¿Por qué marcaría yo esto? Simplemente porque se están produciendo unas caídas de luz más bajas de lo que se está observando. ¿Vale? Tenemos esa variabilidad que nos está diciendo este sistema binario, pero es que hay unas bajadas todavía. Entonces eso nos hace sospechar de que posiblemente se trate de un exoplaneta que esté girando también entre ellos. Entonces, como yo sospecho de eso, como yo sospecho, señalo... Además son un ciclo de 4 días, ¿no? Sí. Joder. Entonces ahora yo cojo y le digo hacer. Me voy a Done y señalo. Sorpresa. Es un feedback. ¿Vale? ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para reconocer nosotros en las propias gráficas si estamos haciendo el trabajo bien o no. Entonces hemos visto esas curvas,
Las hemos señalado, nos han faltado señalar 2, que son las que están en rojo, pero eso nos indica que estamos haciendo bien el trabajo. En el momento, si nos salieran todas rojas, pues lógicamente el trabajo no lo estaríamos haciendo bien. Es una herramienta que nos proporciona el mismo programa para ver que estamos haciendo el trabajo bien. Porque tener en cuenta que esto, aunque parezca que sea un juego que simplemente es señalar y marcar y enviar, lo que realmente estamos haciendo, estamos trabajando con datos del telescopio espacial TESS. Que parece que no, pero es que es así. Estamos trabajando con esos datos y después los astrónomos del telescopio TESS va a utilizar nuestros datos para determinar si hay planetas o no hay planetas. O sea que de juego es poco realmente. Es más intuición, el saber si puede ser, no puede ser y el jugarnos el que puede ser o que no puede ser. Que no es, pues sí, lógicamente lo vamos a saber porque si en la base de datos del PAD no hay lecturas suficientes de esa misma caída de luz que nosotros estamos analizando, pues lógicamente pues, los astrónomos no le van a hacer caso a eso. Cuando ya se están detectando 4, 5, 6, 7, 8, muchas veces la misma caída de luz, es cuando los astrónomos sí que van a hacer caso a eso y lo que hacen es utilizar telescopios en tierra para seguir con ese estudio. Hay que tener en cuenta que que el telescopio espacial TESS lo que hace es va analizando por sectores. Conforme acaba un sector, vuelca datos, se tira 4, 5, 6, 7, 8 días sin volcar datos y después vuelve otra vez a volcar datos. ¿Qué problema hay? Que todos los cazaplanetas, nunca mejor dicho, están deseando esperar en su correo el mensaje de la plataforma Zooniverse diciendo hay nuevos datos del proyecto Planet Hunter Test a la espera. Y entonces, ¿qué pasa? Que van todos catapum a por ellos. Los datos, por ejemplo, estos que se estaban analizando se volcaron ayer por la tarde y esta tarde ya iban con un 81% de datos analizados. Para que veáis cómo los cazadores de planetas están todos deseando que hayan datos nuevos para poder analizarlo y poder descubrir planetas. Estaba leyendo, puede ser, de si se le da nombre al planeta. Perdona, Victoriano, si no te importa, hay otras 2 preguntas antes. Ah, sí, sí, sí. Sí, por ir en orden. Te pregunta Miguel Ángel que hasta qué distancia es posible detectar esos planetas. Pues eso depende ya de la resolución del telescopio espacial TESS. El telescopio espacial TESS está diseñado para detectar tránsitos en estrellas brillantes. El TESS lo que está analizando es la Vía Láctea entera. Y lo que está analizando son las estrellas brillantes. Después hay otros experimentos, porque ya no es cosa del TESS, pero por ejemplo en Calar Alto el experimento Cármenes sí que está centrado exclusivamente en enanas rojas, que es donde más planetas terrestres se están encontrando. Pero la limitación del telescopio espacial TESS lo hacen en estrellas brillantes y las distancias, pues lo que sea capaz de hacer el test, que es mucho. Dice Manuel, entonces solo se pueden los exoplanetas de ciclo corto. Si desde fuera se quisiera detectar exoplanetas en el Sol, sería muy difícil observar nuestros gigantes gaseosos. Los planetas gaseosos desde fuera, como he comentado antes, Júpiter es el único que puede bajar hasta un 1% la luminosidad del Sol. Si Júpiter, con lo grande que es, solo es capaz de llegar a un 1%, imaginaos planetas terrestres. Quiero recordar que era un 0,01% para poder detectar un planeta terrestre. Para detectar, por ejemplo, el planeta Tierra desde otras estrellas, tendría que el proyecto de esa civilización nos estaría marcando una bajada muy pequeña. Sería grande, por ejemplo, en Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno,
pero planetas rocosos sería muy difícil de detectarlo. Pero oye, si te pones, es posible. Bueno, pues para ir cerrando, vamos a ir ya con la última pregunta. Preguntan, si descubres un exoplaneta, ¿le puedes poner un nombre? No, para nada. Nosotros no podemos ponerle nombre simplemente porque como realmente quien está trabajando con los datos son los astrónomos del telescopio espacial, del telescopio espacial TESS, ellos van a los al nombre de la estrella. Si la estrella, por ejemplo, a ver, Fomalhaut, por ejemplo, Fomalhaut B sería el nombre de la estrella y así quedaría reflejado en todos los catálogos. Si nos vamos, por ejemplo, al sistema TRAPPIST, el TRAPPIST-1, por ejemplo, te quiero recordar que tenía 6 o 7 planetas, pues todos están marcados por una letra, ¿vale? Pero en ningún momento se le da nombre a los planetas, salvo alguno esporádico como Matusalén. Quiero recordar, hay un exoplaneta que se le puso Matusalén, no me acuerdo el por qué. Y algún planeta sí que otro, pero es en acorde con el equipo de los astrónomos que están trabajando con ellos. Pero nombres oficiales son las nomenclaturas, que es el nombre de la estrella y la letra que corresponde al planeta. Bueno, ahora sí que terminamos. Una aclaración a la pregunta antes que hacía Manuel. Bueno, hablaba sobre los exoplanetas de ciclo corto, si se podrían detectar los gigantes gaseosos en nuestro sistema solar. Y dice que se refiere a que 12 años entre dos tránsitos hay que tener mucha suerte. Sí, claro. Nosotros hay que tener en cuenta que cuando estamos analizando la curva de luz, por eso es lo que he insistido antes, lo que me hace sospechar que puede ser una caída de luz, oye, pues yo lo señalo. Y si cae la breva, pues oye, pues suerte que he tenido. ¿Cuándo voy a saber si he tenido suerte o no? Pues si han habido más personas que han detectado lo mismo, ha sido analizado por los algoritmos de esa base de datos del PAD, eso ha generado una identificación y esa identificación ha ido a los astrónomos y los astrónomos han vuelto a trabajar sobre ese mismo objeto y si los astrónomos dicen que sí, efectivamente, entonces generan lo que ellos llaman un TOI. El TOI es el objeto interesante del test. Y entonces se le pone el nombre del TOI. Pero ya falta todavía aún más estudios para completar, mejor dicho, el estudio de ese objeto y determinar si realmente se trata de un planeta o no. Por eso, como he comentado antes, hay todavía 5.108 candidatos a fecha de hace un par de días que todavía no se pueden confirmar si son planetas o no. Son candidatos. Muy bien, pues vamos a terminar aquí. Jorge, parece que Joaquín quiere intervenir. Bueno, sé que he estudiado varias no, cosas. y aunque no hubiera dicho nada, igualmente le iba a hacer llamar. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a Victoriano por ofrecerse a dar esta charla, que ha sido realmente interesante y hemos aprendido un montón. Y como no puede ser de otra manera, introducimos la siguiente charla, que es la del lunes de la semana que viene, que la hará Joaquín Álvaro, que le tenemos aquí con nosotros y por supuesto que te dejo intervenir, te lo voy a decir de cualquier manera. Siempre, por favor. Bueno, gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, se Vale, es que, bueno, se han hecho algunas preguntas y al hilo de la charla de Victoriano han surgido algunas cosas que, bueno, que tienen fácil respuesta. Por ejemplo, para que un candidato a planeta, se pueda considerar como tal, además de ver que su curva de luz cumple una serie de características, es necesario que se confirmen al menos 3 tránsitos por delante de la estrella. 3 tránsitos. Si no hay 3 tránsitos, no hay candidato posible. ¿Por qué? Pues porque es necesario medir el periodo de giro de ese planeta en torno a la estrella. Con 2 tránsitos es muy aventurado afirmar
que es un mismo exoplaneta el que está pasando por delante de la estrella. Es necesario que sean 3 tránsitos y que la diferencia de tiempo, es decir, el periodo, en esos 3 tránsitos sea el mismo. Esto complica las cosas. ¿Por qué? Pues porque un planeta como Júpiter, que tarda 12 años en dar una vuelta en torno al Sol, tendríamos que haber tenido observaciones durante 36 años. Y además haber tenido la suerte de que el telescopio estuviese apuntando a esa estrella durante esos 36 años para ver que efectivamente ha habido 3 tránsitos separados por un periodo de 12 años. Por esa razón, los exoplanetas conocidos hasta el momento son todos exoplanetas que están muy cerca de sus estrellas, que tienen tránsitos con periodos cortos. Y esto no es que no existan exoplanetas que estén más lejos de sus estrellas, como en el caso de Júpiter, sino que los métodos de detección actuales no admiten otra cosa, no permiten que podamos detectar exoplanetas lejanos de sus estrellas. Por tanto, los datos tienen un sesgo completo, un sesgo observacional, instrumental importante en este momento. Es decir, llevamos buscando exoplanetas desde hace relativamente poco tiempo y los telescopios no hacen una búsqueda de quedarse fijos en una estrella indefinidamente. El que más tiempo ha estado fijo en una misma zona del cielo ha sido el telescopio Kepler, que ha estado casi 4 años de todo el periodo de vida activa que ha tenido observando una misma región del cielo. Entonces, pero observando muchas estrellas en esa región del cielo. Y a partir de ahí, todos los planetas que hayan podido pasar 3 veces por delante de su estrella en esos 4 años, pues efectivamente es ese periodo más largo, es decir, los planetas más lejanos posiblemente encontrados, pero los condicionantes instrumentales en el método de tránsito implican que de momento solamente conocemos exoplanetas muy próximos a sus estrellas. Esa era una cuestión que me parece que ha surgido por ahí. No sé. No sé si aclaro algo. Sí, un montón. Muchas gracias. Sí, claro que aclara. Es que vuelvo otra vez a pedir disculpas por el problema que me está dando el equipo, porque tenía que haber hecho las cosas un poquito más claras, pero es que el problema que me ha dado, pues la verdad que me ha cabreado y no he podido hacer las cosas como yo quería hacerlas. Victoriano, yo creo que el problema que tienes es únicamente de canal, de ancho de banda. Es decir, ¿qué ancho de banda tienes de internet? 600. ¿Sí? Bueno, sí. Daba la sensación de que el problema era ese, ¿no? Que no podías compaginar búsquedas en internet con la propia transmisión de Zoom, pero si tienes 600 megas de canal, no ese es el problema, evidentemente. No, para nada. Bueno, de todas maneras ha sido muy, muy interesante, me parece. Pienso que eso nos dio un panorama bastante claro de lo que se puede hacer en términos de ciencia ciudadana a través de estos programas, que es bastante sencillo. Y quería recordar que Victoriano ha participado al descubrimiento de varios exoplanetas. Y que es una aventura muy sencilla. Por mi parte lo he probado también y al fin y al cabo sí, es un mundo por lo menos fácil de entrar, en el que se puede entrar fácilmente y pues claro, poder participar al descubrimiento de un exoplaneta, que me parece ser una de las aventuras humanas más interesantes a principios del siglo XXI, pues es genial, ¿no? No sé, pues nos vemos el lunes entonces con Joaquín. Muchísimas gracias. Gracias, sí, Joaquín una cosita, yo quería comentar una cosa. Sí, Marco. Sí, quería comentar una cosa. Hola, soy Marco, me presento. Hola, Marco. Sobre el tema de la colaboración ciudadana para la ciencia, el año pasado, hace 2 años, además liderado por un astrónomo español, el Lobo Rayado, que trabaja en Australia, hicieron un programa, además en prime time, allí en Australia, y lo que hicieron fue hacer un programa de divulgación, hablando de ciencia y tal, y a la vez publicar en un portal, y creo que con una aplicación y tal, un montón de imágenes
con posibilidad de que hubiese supernovas. Y claro, como tenían un montón de audiencia en ese momento, creo que consiguieron en un par de horas descubrir 3 o 4 supernovas con la colaboración de la gente, en la que en una aplicación iban apareciendo imágenes y la gente decía, vale, pues por ejemplo, 2 imágenes de una galaxia, una foto de hace un mes y una foto de ahora. Entonces decían, uy, aquí hay un punto que llama la atención, tin, 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 tin. Fueron señalando y creo que descubrieron 2 o 3 supernovas prácticamente en directo. Entonces, pues nada, simplemente me pareció súper curioso y sobre todo el hecho de que tuvieron el apoyo de la televisión pública de ahí Australia, el homólogo de televisión española. Así que nada, comentar eso y el auge que está teniendo ahora, yo creo que el apoyo ciudadano para este tipo de cosas, que me parece súper interesante. Pues sí, pues gracias por el aporte. Si queréis os paso, hablaron en Coffee Break, creo que el año pasado, en 2019, os paso el corte, porque lo explica el Lobo Rayado muy bien. Creo que fue, porque el Lobo creo que estuvo enfermo el año pasado, creo, hace 2 años, no sé si fue antes o después de enfermar, y ahora está bien. Y bueno, está bestial, porque creo que es media hora o 45 minutos en lo que explica y es alucinante. Además, el tío se explica fenomenal. Así que nada, os lo paso y lo escucháis, que os va a gustar. Muy bien, muchas gracias, Marco. Genial. No sé si quieres, Joaquín, introducir un poco la charla que vas a dar el lunes para que sepa la gente, para irle cogiendo las ganas. Sí, bueno, en principio y tal como me pedisteis, se centra todo en los programas de ciencia ciudadana, pero planteándolo desde un punto de vista más conceptual, es decir, de en qué consiste realmente la ciencia ciudadana y luego pues intentaré desarrollar una serie de ejemplos posibles. Se hablará de todo esto incluso y de las opciones que hay de diferentes niveles o grados en los proyectos de ciencia ciudadana. Esa es la idea. Muy bien, pues Perfecto. entonces nos vemos contigo el lunes. Esperamos veros a todos y ya os dejamos marchar. Muy bien. Y bueno, nuevamente gracias a Victoriano. Y es el mismo enlace, ¿verdad, Nicolás? Para el lunes. Voy a intentar que sea el mismo enlace y si hay un cambio informaré a todo el mundo con antelación. Sí, si no, por las redes en OSAE, en el Cielo Zacut. Os dejo ahora mismito aquí en el chat el enlace al canal, donde están las charlas pasadas y donde se van a ir subiendo estas que hagamos ahora, para que las podáis ver las veces que queráis. Y eso, nos vemos el lunes entonces. Muchas Muy gracias. bien. Vale, muchas Muy bien. gracias. A vosotros, gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. A ver. Voy a cerrar la grabación.